Hoy tendremos una entrevista, esas que a mí me fascinan. ¿Por qué? Porque la doctora Maya Acopian está con nosotros. Ella es jefa del programa de hipertensión arterial del Hospital de Clínicas José de San Martín. ¿Por qué me fascina? Porque la conocí a través de un artículo. Ella trabaja con medicina biológica y este artículo que llegó a mis manos hablaban de terapia neural, de medicina biológica, con una seriedad y con una transparencia en la información que me encantó. Le damos la bienvenida, estoy feliz de tenerla realmente con nosotros y vamos a ir sin anestesia a la pregunta puntual. A ver, Maya, ¿por qué crees que los médicos no hablan con la claridad y el respeto como hablaste vos en este artículo, que somos un todo, que no somos solamente un pedacito físico? ¿Qué es lo que le pasa a la medicina? Y la verdad que es una pregunta muy difícil, sería difícil de abarcarla, pero si nosotros nos remitimos a al siglo pasado, a los principios, ahí los grandes médicos, los grandes clínicos, eran holísticos. Claro. Abarcaban a la persona como un todo. Y después, con el tiempo, con el desarrollo, como todo, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Por supuesto, el desarrollo de medicina, la especialización, es algo muy positivo, pero también tiene sus puntos negativos, porque esa especialización extrema, y a veces yo digo especialista en ojo derecho y especialista en ojo izquierdo, sí, que a veces lleva a que el médico ve solamente una partecita. Es como que se pierde esa noción que esa partecita no funciona solo. Está en un cuerpo que tiene muchos otros problemas, en realidad relaciones, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y de historias también, ¿no? Por eso, la relación es hacia adentro y hacia afuera. Todo lo que esa persona lleva, cargada de su genética, su historia personal, de su familia, de sus ancestros, y el ambiente en el que está insertado. Ahora, es complejo esto porque en general uno aprende con la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, y cierto. Los que no somos médicos, cuando surge algún problema físico nuestro, empezamos a investigar primero al especialista, porque por supuesto que hay que respetar la parte física, y después nos vamos para todo lo demás. Ahora, estando vos en el Hospital de Clínicas, ¿cómo funciona esto? Porque es un lugar privilegiado. Es decir, yo leí este artículo y dije, wow, esta mujer, qué valiente, porque hay que estar en un hospital, escuela, como es nuestro Hospital Clínica, donde hay tanta estructura y tanta rigidez, ¿no? ¿Sigue estando? Sí, sigue estando. ¿Te resulta a veces complejo estar ahí o no? Digamos, desde mi lugar yo trato de enseñar y llevar a la práctica esa idea, que la persona es un todo. Claro. Y cuando viene un paciente con presión alta, como digamos me corresponde ahí en este lugar, por algo es. Entonces, no estamos solamente enfocándonos en qué proceso fisiopatológico llevó, buscando la causa, aunque la hipertensión primaria no tiene una causa definida, y con más razón hay que ir desglosando qué es lo que llevó a la persona que se manifieste así. Pero
Es difícil. Es difícil. Bueno, nos vamos a meter un poco, si vos me permitís, en tu historia, que debe ser fascinante. ¿Te recibiste de médico acá en la Argentina? No. ¿A dónde? Contanos un poquito cómo fue. No, yo recibí de médica en mi país natal, que es Armenia. ¡Ay, qué hermoso! Que aquel entonces formaba parte de la Unión Soviética. Ajá. Entonces recibimos, yo debo mi formación mucho en la universidad, la Facultad de Medicina donde estudié, y de hecho nosotros en el programa del grado teníamos materia que es medicina tradicional china. Nos daban como una noción los fundamentos de acupuntura y de medicina tradicional china en general. Entonces uno es como que de entrada tenía otra visión también. Totalmente distinta, claro. Y bueno, después uno en adelante elegía el camino que quería elegir. Claro. Bueno, esto te da la base de toda la terapia neural, maravilloso, porque por supuesto, es claro, increíble. sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaste a la Argentina? Bueno, larga la historia. Sí, no, por el trabajo de mi marido, nos llegamos acá, nos encantó y nos quedamos acá. ¿Y tuviste que estudiar? Y tuve que revalidar, claro, empezando de la secundaria, después el título, después hice el doctorado. ¡Qué trabajo! Bueno, ¡Qué trabajo! Y así, despacito. Claro, claro. No, pero evidentemente esto habla de una preparación totalmente distinta y ahí quiero poner el acento. ¿Por qué? Porque recién lo hablábamos antes de comenzar la charla, que nosotros podemos estudiar un montón de técnicas, un montón de posibilidades maravillosas que hay ahora, pero la base clínica, la base médica, no la tenemos. ¿No? Y yo le comentaba a Maya que a pesar de mi decodificación biológica de tantos años, de la psicogenealogía, de decodificación dental, la sensación que yo tengo que siempre tiene que ser el médico, no es la sensación, es la realidad. Es la realidad. Que nos dé el diagnóstico, es la realidad. ¿no? Y es muy importante porque ser médico te da una formación determinada que permite estar ahí sabiendo en realidad, qué hacer las dos cosas, porque estás trabajando con el físico y estás trabajando con la historia clínica, con el estrés que puede tener la persona. Sí, ¿no? porque el conocimiento básico del médico, médico formado, sí, es muy importante, porque si hablamos de terapia neural, por ejemplo, sí, hay que saber anatomía, sí, pero anatomía a saber muy bien, hay que saber fisiología. Hay que tener también conocimiento de fisiología patológica, de patofisiología. Y eso es muy importante. Yo no digo que tenemos que encerrarnos en los esquemas que nos enseñan en la facultad. Después está en cada uno también, pero hay que ayudarlos a los jóvenes también, claro, para que vean, de abrirse, claro, para saber que existen otros mecanismos, no solamente son los mecanismos lineales que estamos estudiando, no solo esto. Hay mecanismos cuánticos, hay relaciones cuánticas en el cuerpo que no se pueden explicar por el desarrollo de patofisiología de determinada enfermedad. Hablemos de terapia neural, porque a ver, yo siendo paciente, ¿no? Y trabajando y exigiendo a mi médico la terapia neural, veo los resultados. Contanos un poco de qué se trata la terapia neural y por qué es tan, pero tan eficaz. Bueno, realmente es muy eficaz porque va directamente como dicen, al grano. Porque se trabaja con la procaína, con anestésicos locales, pero fundamentalmente con la procaína. Y se trabaja sobre el campo de interferencia. Okay. ¿Qué es el campo de interferencia?
es un lugar en el cuerpo que en algún momento recibió algún impacto, alguna lesión, puede ser física, química, emocional, cualquier tipo de impacto, y quedó ahí porque cómo funcionan las células, específicamente las células del sistema nervioso vegetativo, son cuando llega algún estímulo, tienen una un determinado potencial de acción, están en el reposo. Llega un determinado estímulo, se despolariza la membrana basal. Ajá. Después este estímulo se va, la célula tiene que repolarizarse para estar lista a recibir otro estímulo. Claro. Así funciona, no importa. Quiere decir, el órgano. por ejemplo, si uno, vamos a hablar de una cesárea, donde se corta la pancita de la mamá, ¿ahí interfiere también? Por supuesto, claro que sí, es una lesión. ¿Y qué consecuencias puede traer ese corte? Ahí se forma justamente, puede ser una cesárea, puede ser un aborto, puede ser un parto complicado. Ajá. O cualquier otro problema en el lugar en donde están los órganos. Estamos hablando no solamente de algo físico, sino emocional también. Emocional también, por eso lleva carga también emocional todo esto. Por ahí en el momento uno no se da cuenta, pero siempre lleva una carga emocional. No, yo puse el ejemplo de la cesárea porque estás feliz, estás contenta, pero... Está muy bien esto, porque ahí se forma una lesión. Okay. Entonces esas células de las que estaba hablando quedan en un estado de permanente despolarización. Y se forma todo un campo irritado, que esas células no pueden retomar su función normal. Entonces queda ahí una irritación, y que esa irritación queda un poco afuera de la regulación del sistema nervioso, que regula todo. Entonces, y aparte, como queda esta zona irritada, este campo irritado, manda también esas irritaciones, esos ruidos, como se dice también, comprometiendo a otros. Al sistema regulador. Claro. Entonces, este sistema regulador no puede regular, valga la redundancia, no puede regular la función. Claro. Entonces, eso primero es funcional. Si no se corrige con el tiempo, ya se forman ahí unos cambios ya orgánicos. Y encima, la cicatriz, siempre cualquier cicatriz es un campo de interferencia. Entonces, es doble campo. Claro. La cicatriz, no solo la que está afuera, porque sí, en la pancita queda una cicatriz, puede ser chiquita, puede ser muy bien hecha, todo lo que quiera, pero también adentro, también el órgano. También. Yo siempre... por supuesto que uno habla de sus propias vivencias, ¿no? En general, para poder explicar, cuento que yo tuve una operación de vista y hace muchos años de esto, y el doctor me dijo, no te preocupes, volvé a la radio, no vas a tener nada, quédate tranquila, es una operación muy simple. Bueno, ese día tenía radio, después la operación, voy a la operación. Yo decía, no puede ser, ¿qué es lo que me pasa? A mí no me molestaba el ojo, me molestaba acá. Había como un campo en mi campo áurico que yo quería leer y no era el ojo, y ahí aprendí que no somos esto físico que nosotros tenemos, hay también otros campos que los lastimamos. Y en ese caso, volvemos a la terapia neural, hablabas de algo fantástico, de si no corregimos esto, con el tiempo vamos a tener algunas consecuencias. Ahora, los médicos, algunos no están enterados de esto porque no conocen lo que es la terapia neural. Muchos. Nosotros que te estamos escuchando atentamente, que estamos prestando atención, nos vamos a ir a los niños. Por ejemplo, una criatura
una criaturita que tuvo que ser operada de apéndice, de urgencia. ¿También hay que trabajar con terapia neural después? Claro que sí. ¿Eso es doloroso? Generalmente la gente que se somete a eso ya sabe de qué se trata, claro. Porque es como que si va de boca a boca, ella más o menos sabe que sí te van a pinchar y bueno, y están dispuestos a esto. Claro. Generalmente, hay algunos que hay que explicarles y por supuesto pedir permiso. Por supuesto. Hay que tener el permiso de la persona. Yo no estoy hablando de consentimiento informado, de saber de qué se trata. A pesar de que eso también no estaría mal. ¿Qué pasa con la terapia neural y las vacunas? Porque yo he visto, escuchado en tantas conferencias que hemos organizado, que algunas personas no están muy de acuerdo con las vacunas, entonces usan la terapia neural como para después de tener la vacuna ya incorporada en el cuerpo nuestro, poder borrar esa memoria. ¿Es así? En general, la terapia neural se usa para preparar el cuerpo para cualquier acontecento, llámese cirugía, hablando de la boca. Okay. Y si hablamos de la boca, para un conducto que habría que hacer, para una extracción, para cualquier cosa, estaría bueno de preparar el cuerpo de antemano, trabajar la zona como para la zona no tenga otras alteraciones, y después de cirugía, después de extracción, volver a hacer para desinterferir. Eso sería lo ideal. Bueno, yo lo hago y no duele. Yo realmente, para mí, todo trabajo que hace en la boca, después de tantos años que conozco la terapia neural, me resulta realmente muy eficaz. Es que también es, ¿no?, otro problema, y otro tema a tocar, que los médicos no revisan la boca. No. Y los odontólogos trabajan con la boca sin tener noción que cada diente está relacionado con una parte del cuerpo. Tiene su carga. Sí. Y yo que ahora que estoy estudiando educación, estoy estudiando todo lo que es el lenguaje de decodificación vocal, que es muy nuevo, toda la historia ancestral de uno. A veces tenemos tantas interferencias y no nos damos cuenta. Dime, Maya, vas a estar en un montón de congresos nuestros y me encanta tenerte, como te dije al principio, pero esta integración de estas medicinas, que son muchas medicinas, y que en realidad vendría a ser el médico de cabecera, ¿no? El famoso médico de cabecera que a veces te curaba, claro, con un mimo. Antes eran los médicos de familia. Ahora hay algunos intentos de volver a reanimar a ese médico de familia, que sería fantástico. Qué bueno. ¿Tenés alumnos dentro del hospital? No. Dentro del hospital no se trabaja ni con terapia neural, dentro del hospital es todo alopatía, es todo convencional. Dentro del hospital logramos nosotros, para mí que fue un logro muy importante, se logró formar un grupo de reflexología. Ajá. Que trabajan, son voluntarias, son divinas, que se trabajó muy bien con nuestro servicio. Ajá. Entonces decidimos hacer un trabajo. Muy bien. Un trabajo tipo investigación, muy bien, científica. Ajá. Con método científico, digamos, como hace cualquier otra investigación, cualquier otro trabajo, decidimos hacer con reflexología. Lo hicimos. Y funcionó. Y tuvimos unos resultados maravillosos. Muy bien. Fue presentado en varios congresos el trabajo. Y la verdad que, es decir, ya tenemos una evidencia científica que la reflexología puede ayudar en el tratamiento de un paciente hipertenso.
que no es poca cosa. Qué maravilla esto. Me llevaste a algo fantástico, pero que me había olvidado. Eso está sí. Hablando de integración. Que vos dijiste. Yo tenía un maestro chino que había uno de mis compañeros que tenía problemas de presión arterial y él decía cómo meditar, cómo hacer y cómo tocarse los pies uno solo para poder bajar. Qué fantástico esto, ¿no? Qué claro. Maravilla. Ahora, ¿volviste a tu país? Sí, muchas veces. Viajo prácticamente una vez al año. ¿Y la medicina cómo está allá? Y cambió mucho. Cambió mucho, sí. Cambió mucho. Porque yo supongo que si fue tan abierta en los años que estudiaste, lo que debe haber sido, lo que será ahora, ¿no? Qué placer. Sí. Están mucho más abiertos, allá en general están mucho más abiertos en recibir cualquier método no convencional. Claro. Están mucho más abiertos porque la tradición está. Vamos a aprovechar este tiempo y quiero que nos expliques cómo nos damos cuenta nosotros si tenemos problemas con nuestra presión, porque a veces se nos pasa la vida y no nos enteramos. ¿Cuáles son los disparadores o los alertas para poder recurrir a un médico? ¿No? Primero controlarla, porque los síntomas a veces ni aparecen. En realidad se considera asintomática la hipertensión, no tiene síntomas, hasta que aparecen complicaciones, y ahí sí aparecen síntomas, pero eso quiere decir que llegamos tarde. ¿Quiere decir que uno desde pequeño hay que tomarse la presión? ¿O mira, a partir, qué es lo que sugerís? Generalmente ahora sí. Actualmente, entre los chicos también hay un aumento muy importante de la incidencia de prevalencia de hipertensión. Entonces, sería bueno, eso yo estoy hablando a los pediatras, ¿no? Claro. Yo estoy del otro lado, que se tome la presión en los chicos. Y la persona, cualquier persona, no importa la edad, cuando va al médico tiene que tomar la presión. No, cuando pasás por la farmacia o pasás por tantos puestos que han puesto, es importante, ¿no? Realmente. No, la presión hay que tomar en un lugar adecuado. ¿Y constante? ¿Varios días seguidos? No, si uno no es hipertenso, cada tanto hacer un control es suficiente. Si uno no tiene factores de riesgo, hablando del mayor, es la herencia, ¿no? Claro. Es lo más importante. Tenemos solamente muy poquitos minutos para finalizar el programa y me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría que sea la medicina? Qué buena pregunta. Me gustaría que sea integrada la medicina, que no haya este conflicto entre la medicina convencional y no convencional, que los médicos estén abiertos, tengan las cabezas abiertas, y lo más importante es dudar. El médico tiene que tener la duda y tiene que saber investigar, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué? Todos tenemos que hacer en realidad la pregunta esta, ¿por qué? Y a partir de ahí empezar a investigar qué respuestas hay a esto. Seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando, saber que puede haber otra cosa, puede haber otra vía, puede haber algo que no es lo que me enseñaron en la facultad, por ejemplo, ¿no? Bueno, Maya, un placer haber compartido estos ratitos chiquititos y ojalá tengamos muchas Mayas en este programa para abrir conciencia y, como les digo siempre, la respuesta la tenemos dentro de uno. Cuando hay dudas, consultar, recurrir, ir a otros lugares, abrirse, porque uno sabe puntualmente qué es lo que está pasando, pero hay que escucharse. Hay que escucharse y ser escuchado. Ser escuchado y funcionar desde la percepción, ¿no? Me gusta este médico, no me gusta este médico, me gusta este... Respetarse.
Eso creo que es lo más importante. Y qué difícil, ¿no? Es difícil. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Gracias.